Hola, nuevamente aquí en Sirio Medicina del Ser. Hoy queremos saludarlos y tratar nuevamente uno de estos temas de bienestar. Mi nombre es Juan Rojas, médico especialista en medicina del dolor, terapeuta sistémico, y en esta ocasión hemos querido abordar el tema de la aceptación del dolor. Aceptar el dolor es un proceso y cuando el dolor llega relacionado con la enfermedad o con situaciones emocionales, es muy relevante iniciar con este proceso de aceptar. ¿Por qué hablamos del dolor crónico muchas veces? Porque definitivamente se convirtió no solamente en una patología de difícil manejo, sino que cuando se va a las consultas al médico, no se aborda totalmente. Digamos que el manejo que se le da en ocasiones es tómese estos medicamentos y siga con la vida. Pero antes de iniciar ese proceso de medicarse de manera continua, hay que entender por qué está llegando el dolor, por qué hace parte de la enfermedad, por qué hace parte de esas situaciones emocionales, y ahí es donde nosotros, como terapeutas, podemos aportar y apoyar a los pacientes. Entonces, el dolor está definido como una experiencia subjetiva. Es una experiencia única, una experiencia que solamente la vive el paciente y que no es igual para todos los pacientes. No todos los pacientes tienen la misma intensidad de dolor, el mismo tipo de dolor. Ya a través del tiempo, pues el dolor se clasificaba en diferentes, no solamente diferentes causas, sino diferentes ramos o tipos de dolor que definitivamente necesitan uno u otro tipo de medicación u otro tipo de terapias para poder modularlo. Entonces, dentro del cuerpo tenemos un sistema de información del dolor. Hay unos mecanismos de recepción del dolor, unos receptores que están en la piel, que están en las articulaciones, que están en los músculos, y son los que le envían la información al sistema nervioso, al cerebro, a través de diferentes sustancias, de diferentes tejidos, para que el cerebro asimile esa información y digamos que actúe sobre eso. Entonces, en ese sistema de información, tanto esos mecanismos de recepción como esos mecanismos de transmisión y esos órganos en los que se percibe el dolor, hay que actuar. Pero antes de todo ese proceso es donde viene lo que hablamos como la aceptación. Entonces, el dolor llega como una novedad porque si bien se puede tener un diagnóstico específico, por ejemplo, una fibromialgia o dolores asociados a patologías crónicas o, por ejemplo, en el cáncer, que el dolor es tan fuerte y tan de difícil manejo, porque necesita diferentes medicamentos en unas dosis muy altas y combinando opioides y otro tipo de fármacos, esa unión de la enfermedad y el dolor hace que se miren desde una sola, como un solo contexto, pero tienen diferentes fases para poder abordar. El dolor llega como, aquí lo decimos como una novedad, pero es como un aviso, como una noticia, porque si bien, como les decía, la enfermedad tiene su contexto, nos preparamos en parte para trabajar con la enfermedad, tratar de llevarla a un equilibrio, a una terapia o un momento de reparación, pero muchas veces no se resuelve y el dolor permanece continuamente en el paciente y se vuelve más relevante que la misma enfermedad. Y ahí es donde entra esa parte de cómo percibo el dolor y qué lugar le estoy dando en mi vida. Aquí hay algo relevante y es que muchas veces en las consultas, sobre todo de cuidados paliativos y de dolor crónico, le decimos al paciente, aprenda a vivir con el dolor. Y aprender a vivir con el dolor es entrar a convivir con él y convivir con algo que es incómodo, que no solo es difícil de manejar, que a veces no cede o que a veces limita tanto, pues no es tan agradable. Es como si a la puerta de la casa llegara alguien golpeando y te dijera, bueno, recíbame, y el aspecto de esa persona o
de esa visita no es el más agradable, el más esperado. Puede venir con una serie de, de vestidos, de vestimenta que hace que la persona diga, pues yo esta visita no la quiero tener acá, pero viene y dice, yo me tengo que quedar. Entonces a veces se vuelve como esas relaciones largas, difíciles, en las que la convivencia es muy complicada. Y empezamos con esto que es un libro que se llama El año del pensamiento mágico. Este libro es de una escritora que se llama Joan Didion. Ella ilustra muy claro ese proceso que ocurre en nuestro cerebro cuando se siente el dolor. Ella lo ve desde su duelo, un duelo cuando pierde a su pareja, y a partir de ese momento tiene que vivir con el dolor que le crea la ausencia y ese dolor emocional que persiste. Entonces, este libro nos lleva a una connotación de los momentos difíciles del día a día. Tiene frases como estas. El dolor llega en oleadas, paroxismos, aprensiones repentinas, que debilitan las rodillas, ciegan los ojos y borran la cotidianidad de la vida. Y uno se va afectando, va retrocediendo en lugar de avanzar. Entonces, en esa convivencia día a día con el dolor crónico, como les digo, sea emocional o sea físico, se vuelve muy complejo darle ese lugar, decir, estoy listo o estoy lista para aceptarlo. Y lo vamos a ver desde diferentes tópicos. La idea a través de este video es aportar una manera más amplia de entender el dolor. Queremos enfatizar en estas semanas unos videos, unas charlas asociadas con el dolor. Por un lado, estuvimos hace poco en el Congreso Mundial del Dolor en Holanda y expusimos esto, la aceptación del dolor. Ahora lo vamos a volver a presentar en el dolor crónico oncológico en el Congreso colombiano. Y como les decía, podemos mirar esa entrada del dolor a nuestra vida de diferentes maneras. Y podríamos hablar, por ejemplo, inicialmente de los conceptos religiosos, la fe. Para muchas personas, cuando llega el dolor, dicen voy a tener fe, que me voy no digamos que a sanar, sino a mejorar. Algunos dirán, esto va a ser transitorio y puedo con esto, puedo salir adelante. Pero realmente la fe es un antídoto contra ese miedo de la expectativa de lo que genera esta nueva situación. Y ahí es donde hablamos sobre esos conceptos religiosos, porque dependiendo de la religión, muchas veces la fe tiene una connotación diferente. A veces esa misma fe se ve desde la parte cristiana, se ve desde la parte conceptual de lo cómo nos crearon o cómo nos formaron en nuestra infancia y adolescencia con esos, digamos, con esos bases religiosas. Pero, por ejemplo, para las culturas occidentales, estamos asociados a esa parte religiosa, para las culturas orientales, el concepto de fe, por ejemplo, para el budismo, no tiene ese significado asociado a la fe en un ser superior. Se basa más en el significado de la confianza y no una connotación solamente teísta o basada en Dios. Y aquí entonces hablamos de algo que se llama la piedad. Cuando las personas sufren una enfermedad crónica con tanto dolor, hay un concepto relacionado como con la purificación. Estoy pasando por este periodo de prueba de esta enfermedad con todos estos dolores y sufrimientos que hacen que mi cuerpo se purifique y llegue a un estado mejor. Pero muchas veces esto no pasa. El dolor persiste, la enfermedad progresa y ahí es donde esa fe y esa capacidad de mantenerse en esa confianza disminuye.
Otro autor que hemos revisado se llama George Boole, es un matemático, y entonces él hace una correlación entre la lógica y la matemática. Así que él dice, el dolor existe y Dios existe. Entonces el dolor debe ser parte de un plan divino, algo que le da propósito al mundo, y encuentra una lógica, una relación lógica entre esa pasión religiosa y lo que se está viviendo como experiencia. Ahí el punto es que bajo estos conceptos que habla el matemático Boole, le trata de dar ese significado a que el sufrimiento está presente porque es, digamos que, como un regalo de lo que brinda creer en Dios. Y no es que nosotros en Sirio no creamos en Dios, somos totalmente aceptivos, asertivos a toda la parte conceptual religiosa, pero vista desde un proceso más de la fe interior. Y ahí es donde viene ese punto donde las personas dicen, este sufrimiento lo voy a pasar, pero se crea una resistencia. Y esa resistencia es hasta dónde aguanto, hasta dónde soy capaz de soportar o tolerar el dolor. Y en ese proceso de resistirse al dolor, pues se vuelve más complejo porque se crea una dualidad en esa batalla de soy capaz, no soy capaz, esto me supera o no me supera. Y ahí donde encontramos algo que es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es esa capacidad de la persona de decir, esto me supera, esto es más grande que yo, esto es más grande de la fuerza que puedo tener física, mental, emocional, espiritual. Y esa vulnerabilidad debe ser parte del proceso de aceptación. Es decir, sí, definitivamente necesito ayuda, necesito no solo medicarme, sino también necesito entrar en ese proceso de mirar cómo se afecta mi vida, cómo se afecta mi cotidianidad y cómo puedo convivir con esas circunstancias nuevas que están ocurriendo dentro de mi entorno. A lo largo del tiempo, muchas veces, cuando este dolor ya es tan fuerte y tan relevante, pues muchas personas dicen, no puedo más, quiero morir. Y entonces entramos en el concepto de la eutanasia. En estos días en nuestro país ha habido un gran revuelo en las redes por alguien que solicitó la eutanasia, se le brindó, eh, pero tenía muchas complicaciones médicas, varias enfermedades, y estaban en esa contraposición de algunos decirle sí, claro, entendemos, otros diciéndole no, nadie es dueño de su vida, pero ese proceso de decir ya no puedo más con el dolor, a veces, a veces, no solamente a veces, muchas veces eh, está cada vez más presente en los pacientes. Ahora, en la Asociación de Cuidados Paliativos, ellos tienen un comité donde estudian cada caso de las solicitudes de la eutanasia y cada vez son más numerosas. A medida de los años han aumentado esas solicitudes. Antes se tenían 100, 200, luego pasaron a 1000 y cerca del año pasado había más de 3000 y pico, este año más de 5000. Y no todas las personas tienen enfermedades crónicas. Son enfermedades, son personas que pueden tener situaciones difíciles de su vida y que dicen, eh, esto me supera. Entonces, cuando hablamos de esa confianza y esa fe, desde la filosofía, por ejemplo, la filosofía budista, en el budismo, las enseñanzas a través de nuestra propia experiencia y percepción no solamente están basadas en la creencia religiosa. Para ellos, esta palabra rada y también escrita en sánscrito o depa en tibetano, tienen el significado de confianza, la confianza de lo que está pasando
es un proceso que debe pasar. Y para completar este concepto, hablamos de algo que se llama el karma y el dharma. No lo queremos contextualizar como que es así, sino que son unas miradas que nos pueden ayudar. ¿Qué es el karma? Son las situaciones, ¿qué es el dharma? El dharma son las situaciones en la vida que debemos vivir y el karma son las consecuencias de esas situaciones como las hemos vivido. Es una manera diferente de recibir esa información del dolor, porque el dolor está presente, el dolor existe, el dolor está muy asociado al sufrimiento, no solo por las connotaciones religiosas, como les digo, sino también porque a nivel anatómico, en los centros neuronales cerebrales que están en el cerebro, a, el centro del dolor tiene una conexión muy cercana con el centro del sufrimiento, que es un centro emocional. Y muchas veces cuando se siente dolor, se sufre. Entonces es muy difícil desprender tanto lo físico como estas sensaciones emocionales. Así que cuando queremos entrar en esa aceptación del dolor, tenemos que mirar cuáles son las posibilidades de ampliar nuestro campo de conocimiento, de entendimiento y mirar otras maneras. Aquí hablamos de cuatro principios que están relacionados con esa manera de aceptar el dolor. Entonces, el primer principio está basado en la insatisfacción. La insatisfacción está relacionada con ese sentimiento profundo, que es un sentimiento profundo humano, que a veces se da por estar recordando el pasado y los errores cometidos. Eso hace que la persona tenga un desasosiego continuo. Es estar mirando esas situaciones que pasaron y como no ocurrieron de la manera adecuada, digamos que entra una especie de culpa y de recriminación. Entonces, por ejemplo, pacientes con enfermedades crónicas que dicen, bueno, si yo hubiera hecho esto antes, si me hubiera tomado sus medicamentos, si hubiera ido antes al médico, si me hubiera cuidado de esta manera, no estaría aquí con este dolor. Pero a veces, por ejemplo, en el cáncer, en enfermedades terminales, aparece. Hay un proceso y cuando lo descubren, puede que sea temprano, pero a veces cuando se descubre muy tarde, cuando ya está muy avanzado, cuando tiene procesos metastásicos, y que el dolor es uno de las banderas más fuertes de esta situación, es muy difícil mirar hacia atrás y decir por qué o cuál fue la causa que me ocasionó que esté en esta situación. A veces no se encuentra. Entonces se genera más insatisfacción al estar tratando de encontrarle la explicación. Otro de esos principios es el apego. Muchas veces las personas establecen apegos poco saludables con todo lo que les rodea. Las personas anhelamos, nos aferramos a los bienes materiales, a otras personas, y eso hace que sea más difícil transitar lo que se está perdiendo, lo que en la cotidianidad que les hablo se pierde por el dolor. Entonces, muchas veces es, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro, ya no me... Bien, y otro principio es el sufrimiento. El sufrimiento, como les decía, como está tan apegado al dolor, hace que sea más difícil entender el contexto del por qué el dolor emocional o físico está presente en la vida. La única manera a veces de desprenderse del sufrimiento es entrar en la mirada de qué podemos corregir y soltar para librarnos de esos apegos y entender que obviamente todo lo que hemos vivido hace parte del estado actual en el que estamos. Y eso nos conduce a un camino de autoevaluación, de autoindagación, qué de lo que estoy viviendo, qué de lo que estoy transitando definitivamente lo estoy aceptando o definitivamente estoy entrando en esa resistencia y en esa lucha interna por no tenerlo más. Entonces retomamos ese punto de
cuando le decimos a los pacientes, viva con el dolor, aprenda a vivir con el dolor. Y el aprender a vivir con el dolor tiene que complementarse con, no solo con, con el día a día del medicamento o las terapias o lo que esté haciendo o colocándose para disminuirlo, sino con esa parte interna de introspección, de entender y comprender cómo estoy viviendo mi vida. Y aquí podemos entrar en un proceso sistémico. Y ese proceso sistémico, desde las terapias de constelaciones familiares, es mirar si esas memorias con las que estoy viviendo ese proceso de dolor son similares a las que vivieron mis ancestros, mis antepasados, abuelos, padres, tíos, bisabuelos, en las que una situación compleja, ya fuera de enfermedad o no, en un proceso emocional, un duelo, una partida, una pérdida, los llevaron a resistirse continuamente a aceptar el dolor. Y aquí el proceso es reconciliarse con el dolor. Por eso esta imagen de fondo, que es esa dualidad de estoy en el lado bueno, estoy en el lado malo, estoy en el dolor, estoy en el placer, estoy en la alegría, estoy en la tristeza, pero todos esas emociones, esos sentimientos, nos tienen que llevar a una reconciliación con ese proceso que estamos viviendo, a reconciliarnos con el dolor. Así que cada vez que nosotros vemos un paciente que consulta por dolor en la terapia de Sirio Medicina del Ser, entramos en ese proceso. Entramos en el proceso de autoinspección, autoindagación de cómo es su día a día y qué modificaciones puede lograr entendiendo y dándole cabida a esa novedad, a esa situación compleja, diferente, de difícil manejo. Como les decía, lo estamos trabajando ahora con pacientes oncológicos, con pacientes terminales, donde si bien hay una resolución que no se puede cambiar ni a través de los fármacos ni las cirugías, y muchas veces llegan a ese proceso donde dicen, no quiero más, no quiero vivir más, antes de entrar ahí y tomar las decisiones, es pararse en el adulto y mirar cuán importante es esa reconciliación con todo lo que me rodea y a lo que hago resistencia. Así que esta es una bienvenida a esta nueva mirada, a la mirada de la aceptación, a la mirada de la reconciliación con el proceso de dolor. En la próxima ocasión indagaremos poco más sobre las terapias de dolor no tradicionales, las terapias de dolor en las que no solamente es tomes un medicamento, medique, modulemos el dolor, hagamos bloqueos, porque simplemente el hecho de estar evadiendo el dolor a través de la medicación no lo resuelve y hace que el dolor se convierta en algo más difícil de manejar y más crónico. Así que nos vemos en la próxima. Gracias.